Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Las personas compramos y tiramos bajo la idea de que cuando algo no sirve más, hay que deshacerse de ello. En poquísimos casos, la reflexión va en el sentido de ¿qué va a pasar con este material cuando ya no lo quiera o lo deje de usar? Los sitios de disposición final son el punto más débil de los procesos de manejo de residuos municipales y esto resulta en vectores de contaminación ambiental que afectan directamente las fuentes de agua, la calidad del aire regional y, en ocasiones, a los asentamientos de población aledaños. Gerardo Bernache, antropólogo mexicano. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha preguntado sobre la relación que existe entre la dinámica de nuestras sociedades y los desechos que generamos? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La Orquesta Basura es un proyecto musical independiente que nace como una necesidad de expresión a través de los sonidos. Debido a la falta de recursos económicos para comprar instrumentos musicales, interpreta su música con instrumentos informales, hechos a partir de material reciclado y artefactos de uso cotidiano, lo que comúnmente llamamos chácharas, basura y chatarra. Te invito a escuchar a la Orquesta Basura con la canción Chatarrita, una divertida redoba con juegos de palabras relacionados con la basura y el reciclaje. Rita, mi querida chata, te escribo esta carta para decirte que no puedo creer cómo te trató ese cobarde. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. Qué bueno que lo mandaste por un tubo, chata mía. Pero, mi Rita, recuerda que no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción, la que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión. Quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar. Tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón, si no tu escoba entonces tu recogedor. Quiero cantarte, Rita, con mi guitarrita, con todo y gallo y con mi relamido. Querida chata, haré todo porque rías, porque sonrías a mi lado, sí, sí, sí. Mi chatarrita, que va riendo, ja, ja, ja. Mi chatarrita, ay, mi chatarrita, que va riendo, ja, ja, ja. Y sin faltas de ortografía, para mí es neto. Tema
bachata Rita. Interpreta la Orquesta Basura. México 2015. La basura, ese mundo desconocido. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Héctor Castillo Bertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y director general de Circo Volador. Héctor, bienvenido, qué gusto tenerte de nueva cuenta en este espacio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana Leticia, un gusto saludarte. Héctor, hace un tiempo escribiste un artículo que iniciaba con la siguiente sentencia: quizá todas las sociedades necesitan ser juzgadas por su basura. Explícanos, por favor, el porqué. Pues fíjate que en el mundo, todas las comunidades, todas las sociedades, todos los grupos sociales pueden tener muchos objetivos: ser ricos, ser poderosos, tener mucho control, digamos, de la población. Pero más allá de estas cosas, hay cuestiones inherentes a todos los grupos sociales que son transversales a lo largo de toda la historia. Y una de esas cosas que están en todas las comunidades de todo el mundo es tirar basura. La basura es una parte inherente al ser humano. Haz de cuenta que todos los seres humanos nacemos con nuestra basura. Pero cada grupo pues lo va a manejar de una forma diferente, y entonces si uno decide estudiar la basura, pues es muy posible que cada ciudad, cada comunidad nos hable de sí misma si aprendemos a saber cómo manejan su basura, qué hacen con ella, cómo la procesan y qué hacen en general para pensar en el futuro sobre lo que está sucediendo con sus desechos. Héctor, ¿qué es la basura? ¿Basta con referirse a ella como cualquier desperdicio o desecho, residuo o material no deseado o inservible, como la define el diccionario? Pues sí, o sea, es todo eso, pero la basura tiene, digamos, una característica: es algo que perdió su utilidad, es algo que nos dejó de ser útil, es algo que ya no nos sirve. Es algo que arrumbamos, es algo que no lo vas a tener a la mano. Entonces, esta pérdida de utilidad, esta pérdida de uso que tiene la basura, es lo que nos hace deshacernos de ella. Esta basura, pues, de una persona es poquito, pero de muchas personas son muchos poquitos, y de millones de personas son millones de muchos poquitos. Y todas estas cosas que no sirven, pues no tendría ningún espacio si no fuera porque hay muchas otras personas que van a usar esas cosas que no sirven para empezarlas a reutilizar y para darles una nueva vida. La basura más la fuerza de trabajo termina por convertirse en una nueva mercancía. Eso que no nos sirve, con mucho trabajo de mucha gente, se transforma otra vez en cosas que pueden llegarnos a ser útiles. Y esa es una característica de la basura. O sea, sí, la basura es un desperdicio, es un despojo, pero puede ser también una nueva mercancía, y esa es una parte muy importante que tenemos que aprender de la basura. En particular para los grupos humanos que viven en ella y de ella, Héctor. Sí, la gente que desecha basura, pues somos todos, o sea, como ciudadanos o como empresas o como industrias, o sea, todo el mundo desecha basura. Pero la gente que se acerca a recolectar la basura, en general son grupos muy específicos. Los procesos de recolección de basura son enormes, tienen mucha historia, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues han existido a lo largo de toda nuestra vida. Si quisiéramos hablar de la basura pensándola como un proceso, ¿no? Tú tienes el proceso de generación de basura, o sea, todos generamos basura. Luego tienes un proceso de recolección, que es la gente que recolecta la basura. Y finalmente tienes un tercer elemento, que es la disposición final. ¿Hacia dónde mandas toda esa basura?
Entonces tienes generación, recolección y disposición final. Esta visión, digamos, nos ha acompañado en toda nuestra historia. La basura, pues siempre es algo que nos estorba y tratamos de deshacernos de ella. La idea general de la comunidad, la idea general de la gente ha sido: ponla lejos y fuera. Lejos de mi casa, fuera de mi entorno, fuera de mi pueblo, fuera de mi comunidad. Poner la basura lejos y fuera fue una cosa que se hizo en toda la historia del mundo. Así se hacía en la Edad Media, así se hacía en la época de los aztecas. La basura siempre iba lejos y fuera. Pero si vamos a la basura, por ejemplo, de la Edad Media o de la basura de los aztecas, pues en general lo que tenías básicamente eran desechos orgánicos. No había plástico, no había vidrio, no había una serie de elementos que no se conocían en ese momento por las comunidades. Entonces lo que tenías eran desechos orgánicos. Y los desechos orgánicos, si tú los pones lejos y fuera, se degradan en el ambiente. Si los entierras, se transforman en composta y se vuelven a reintegrar al medio ambiente. El lejos y fuera funcionó durante mucho tiempo. El problema realmente cambió cuando apareció, digamos, en el mundo el concepto de ecología. La ecología nos hablaba de una visión enorme, gigantesca, mucho más grande, que es nuestro mundo. Entonces, ese lejos y fuera de tu comunidad nunca alcanza a estar lo suficientemente lejos y fuera de tu comunidad que no esté cerca y dentro de una siguiente comunidad. Porque en la ecología todas las comunidades están integradas, todas pertenecemos a una misma estrategia, digamos, de desarrollo, todas pertenecemos a un mismo nicho ecológico. Y entonces el lejos y fuera deja de existir, y sobre todo cuando crecen las ciudades, cuando las ciudades empiezan a crecer, te empieza a parecer que la Ciudad de México ya no son nada más sus delegaciones, sino que está cerca del Estado de México, cerca de Morelos, cerca de Hidalgo, y te aparecen municipios conurbados. A mí me llama la atención, por ejemplo, que más o menos en 1774, 75, el virrey Revillagigedo estableció como una norma en la Ciudad de México tocar la campanita, ¿no? O sea, llegaba el camión recolector, sacaban la campanita, tocaban la campanita y le avisaban a la comunidad que había llegado el servicio de recolección de basura. Y esa campanita de 1775 hasta la fecha sigue siendo la manera de avisarle a la comunidad que llegó el sistema de recolección de basura. Sí, la basura tiene una historia, la hemos enfrentado, nos hemos encontrado con que el crecimiento urbano nos obliga a pensar en dónde vamos a poner nuestros desechos, y por supuesto, por el otro lado, pues tenemos toda una modernidad, todo un crecimiento industrial, toda una producción de nuevas cosas, de nuevos materiales, y por si fuera poco, dentro de esta sociedad, digamos, de consumo, esta sociedad consumista, muchos de los productos que compramos dicen, úsese y tírese, por ejemplo. No es algo que vayas a reciclar, no es algo que vayas a recuperar. Y esta generación de desechos, pues va en aumento. Si en la época de los aztecas la mayoría de los desechos eran orgánicos, bueno, pues hoy actualmente en la sociedad mexicana lo tenemos compuesto como al 50%. Generalmente el 50% de nuestros desechos son orgánicos, que se pueden volver composta, que podemos reutilizar. Y el otro 50% es plástico, vidrio, fierro, hueso, trapo, papel.
y muchas otras cosas más que vamos a consumir y que no tienen una degradación inmediata y con las cuales se debe de hacer una selección y una separación de basura. A mí me llama la atención, por ejemplo, el hecho que han estado difundiéndose las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Las Olimpiadas Mundiales de Tokio. Todas las medallas de Tokio, todas las medallas de bronce, oro y plata, se hicieron por una estrategia que hicieron los japoneses que se llamaba Medallas Tokio 2020. Y los mismos japoneses lanzaron la convocatoria de Medallas Tokio 2020 para ver cómo las iban a hacer. Y se juntaron miles de toneladas de celulares y de materiales eléctricos para reciclarlos y recuperarlos y sacar de esos materiales el oro, el cobre y la plata, porque todos esos materiales llevan un poquito de oro, un poquito de cobre y un poquito de plata para recuperarlos y hacer las medallas. Y con la basura recolectada, la basura electrónica recolectada en Japón, se hicieron las medallas para las ganadoras. Si nosotros nos vamos al caso de la Ciudad de México y decimos, ¿qué hacemos con la basura electrónica? Pues nos vamos a encontrar con un montón de carretillas y de camionetas que pasan gritándonos en la calle, se compran refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, y tú los entregas, a lo mejor te dan $1, 50 centavos, y todo ese material electrónico de la Ciudad de México va solamente a una colonia, y esa colonia se llama Santa Cruz Mellehualco. No es Santa Cruz Mellehualco del viejo tiradero de basura, es la gente de Santa Cruz Mellehualco la que sigue viviendo ahí. Y esa colonia ahora tiene un nombre muy singular que se llama Renovación Social. Si tú vas a la colonia Renovación tiene a la vieja gente de Santa Cruz Mellehualco. Y ha tenido en su historia varios nombres. Fue primero Colonia Santa Cruz Mellehualco, después fue Colonia Arriba y Adelante, en la época de Luis Echeverría. Con López Portillo se llamaba Colonia La Solución Somos Todos. Y cuando cambia Miguel de la Madrid, la colonia recibe otro nombre por parte de su líder, por parte de Rafael Gutiérrez Moreno, y le ponen de nombre Colonia Renovación Moral. Pero en 1987 asesinan a Rafael Gutiérrez Moreno y se le queda solamente el nombre de Renovación. Entonces hoy todas las camionetas que hay en la Ciudad de México que recogen basura electrónica la llevan a la Colonia Renovación. Y en la Colonia Renovación viven los hijos y los nietos de Rafael Gutiérrez Moreno que siguen procesando la basura. Y toda nuestra basura electrónica ahora la vendemos a China mensualmente en 3 o 4 containers. Mientras que en Japón, con la basura electrónica hicieron las medallas, nosotros seguimos en el viejo esquema de reciclar, transformar, seguir con los esquemas caciquiles que existen en la basura, sin darle una visión ecológica mayor a todo este proceso. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué sucede esto en nuestro país frente a lo que nos estás comentando que pasa en países del primer mundo como Japón? Tenemos una cultura política muy mediocre. Tenemos una cultura política muy llena de vicios, llena de amiguismos, de compadrazgos, de estas formas horrendas de hacer política, en donde, bueno, pues lo importante no era beneficiar a la comunidad o beneficiar el avance de la sociedad, sino construir espacios de control social. Entonces vas a tener los mismos sindicatos en las minas, que en petróleos, que en la electricidad, que en los mercados, que en el comercio público y por supuesto también en la basura.
todas esas actividades que necesitan gente para trabajar, que necesitan muchas personas para desarrollarse, pues forman sus sindicatos, forman sus agrupaciones y se establecen estos cacicazgos. México es un país de cacicazgos y estos cacicazgos están metidos no solo en la rama productiva, vas a encontrar cacicazgos en las comunidades de todo el país, o sea, vas a encontrar cacicazgos en las zonas rurales, en las zonas campesinas, con los productores de alimentos, con los transportistas, y eso es lo que nos ha hecho que, más allá de esta visión de desarrollo, siempre tengamos que recurrir a quitar estas telarañas en las cuales se encuentran nuestros problemas pues trascendentales, ¿no? Un problema trascendental es la basura, todos tiramos basura todos los días y es una cosa que nos va a acompañar durante toda la vida. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo lo estamos recuperando? ¿Nos va a ser útil o no nos va a ser útil? Eso deberíamos preguntárnoslo. Eso no alcanzamos a preguntarlo porque en muchas ciudades, en muchas sociedades, pues todo esto se maneja a través de estos grupos que controlan a las comunidades, que controlan la economía. Y si lo viéramos, digamos, en las épocas económicas que ha tenido el país, en los años 70, que fue cuando yo realicé las primeras investigaciones sobre la basura, en 1977 específicamente, lo que tenías era un servicio público que daba el gobierno. El gobierno se encargaba de hacer esta recolección y esta disposición final. Y la disposición final iba a los tiraderos a cielo abierto. La Ciudad de México tenía un tiradero a cielo abierto que se llamaba Santa Cruz Mellehualco, que tenía 176 hectáreas. Imagínate 176 hectáreas llenas de basura, de toda la basura de toda la ciudad. Y tenías otro tiradero que era el tiradero de Santa Fe. Hoy Santa Fe es una zona rica, es una zona habitacional, es una zona, digamos, de primer mundo, pero antes de que fuera Santa Fe de primer mundo, fue un tiradero de basura, fue un tiradero gigantesco de basura. Y había más o menos unas 68, 70 hectáreas en Santa Fe dedicadas a recibir la basura de la ciudad. Todo tipo de basura. Imagínate, por ejemplo, cuántas llantas desecha el metro al año de basura. Y todo eso va al mismo lugar. Y esos lugares, como los tiraderos a cielo abierto, pues obviamente se van controlando en las comunidades, en ciertas sociedades. Se les dice, a ver, no dejemos que esto siga creciendo, son focos de infección, contaminan los mantos freáticos, tienen todo un efecto negativo para la comunidad y entonces se empiezan a establecer lo que se llama los rellenos sanitarios. Pasamos del tiradero a cielo abierto a los rellenos sanitarios, que no es más que poner la basura encima de una lona de plástico y pones 4 metros de basura, lo aplastas, pones otra lona encima de esa, la aplastas, otros 4 metros, así hasta que llegas más o menos a 12 o 15 metros de basura aplastada, y a través de estas lonas de basura recolectas esto que se llaman los lixiviados. Los lixiviados son todos los ácidos y corrosivos que se generan con la basura, que son muy peligrosos, y que si no los guardas, se filtran por la tierra, y van a dar al agua que consumimos o a los pozos de donde sacamos el agua. Esto lo puedes ver en todas las sociedades, así funciona. Y estos rellenos sanitarios lo que hacen es recolectar el agua para confinarla y que esa agua pueda tener un control y no se expanda en el medio ambiente. No es la única forma, hay otras formas. Hay gente que utiliza quemar la basura para generar energía. Si tú vas al norte de Italia, si tú vas a Milán,
Hay un sistema de recolección, no se separa la basura, no se separa en orgánica y no inorgánica, va toda la basura junta y toda la basura junta llega a una planta de tratamiento y ahí toda la basura se quema. El problema que tuvieron los italianos fue construir las chimeneas. ¿Qué tipo de chimeneas necesitas construir para que cuando quemes la basura no contamines el aire, no contamines el medio ambiente? Existen esas chimeneas, se pueden construir, son muy caras, pero funcionan bien y generan calor. Y con todo ese calor, lo que hacía esta empresa recicladora de basura, calentaba el agua. Y el agua de las casas de Milán, el agua caliente que utilizaban, la recibían de esta empresa. La gente pagaba para que recogieran su basura y después pagaba por el agua caliente que le vendía esta empresa. Había un negocio en donde estas empresas privadas podían funcionar. Estas empresas privadas existen por todo el mundo. Por supuesto que hay empresas en México, en comunidades para hacer sistemas de recolección o sistemas de tratamiento final. Lo único que no existe en México es una estrategia de largo plazo, una estrategia que nos permita no ver solamente la basura de los pueblos y de las ciudades, sino ver las basuras regionales. La basura de Guerrero debe ser muy distinta de la basura de Monterrey, o la basura de Oaxaca debe ser muy distinta de la basura de Chihuahua. Sin embargo, estos diferentes tipos de basura que requieren de un tratamiento diferenciado no está analizado suficientemente. No hemos llegado a tener una propuesta en ese sentido. Y no se tiene una propuesta en ese sentido porque el tema de la basura es tan cotidiano que en general a los gobiernos y a la gente pues no le preocupa. Simplemente con que la recojan la basura, tú estás conforme y no importa lo que suceda después con nuestros desechos. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, la basura, ese mundo desconocido. Nuestro invitado es el doctor Héctor Castillo Bertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y director general de Circo Volador. A nuestras audiencias, si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, les pedimos que envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Mi nombre es Aarón de Jesús Rivera Bárcenas. Soy barrendero de la CDMX. Mi entrada de trabajo es a las 6 de la mañana y termino como a las 5 de la tarde. Pues sí, ha aumentado el trabajo para nosotros durante toda la pandemia. Nos exigen que tengamos mucho más limpio la zona. Pues ahora sí que nosotros ya venimos de generaciones. De hecho, mis abuelos pues estuvieron trabajando ahí en tiraderos. No, pues está más pesada, sí, porque pues ahí hay que estar entre los montones de basura, pues animales muertos, pues ahí no hay nada de seguridad ni nada, o sea, lo único que dan ahí para trabajar son bielgos para mover la basura, pero pues no dan ni guantes ni nada, hay que estar moviendo toda la basura para pues poder sacar todo lo reciclable, igual para todo lo que compran, todos los camiones de aquí se iban al tiradero. Y ahí estaban los pepenadores esperando a que llegara un viaje para reciclar toda la basura. No, pues ya ahorita ya cambia porque pues ya están todas las transferencias, cada delegación tiene una transferencia. Entonces se supone que ya con ese fin, pues ya están desapareciendo los tiraderos. Ahí hay unas bandas grandes y ahí pasa toda la basura y ya van reciclando todo. O sea, ya es como una tercera pasada. Pues son 3 calles las que tengo yo. Y saco como un tambo y medio de comida diario. Sí es bastante bueno, para mí sí es bastante. Por decir, el otro día me tiraron un pollo de esos al carbón y pues entero. Pues luego tiran ropa pues buena. De hecho, pues nosotros la que podemos, pero o sea, la que creemos que necesitamos, pues la apartamos. Por decir, el otro día me dejaron un borrego todo descuartizado. Pues de hecho ahí en la transferencia hay compañeros que son pepenadores
y pues ellos igual se dedican y ven la comida, lo que ven que sirve, pues ahí la ocupan ellos. Pues ahora sí que nos echen la mano cuando usen agujas o vidrios, que nos los echen en cajas de cartón o que nos avisen, porque luego igual nosotros bien confiados agarramos las bolsas, las aventamos y pues ya hay varios compañeros que se han cortado con vidrios o con agujas, luego se las entierran o así, pues sí es peligroso. Y pues ahora sí que la gente que está contaminada, pues igual que nos avisen, ¿no? Para que pues nosotros llevemos la basura separada. La gente que está contaminada, pues que nos den bien amarradas las bolsas para que no se contagien pues, los compañeros que se dedican a separar la basura. Mi nombre es Aarón de Jesús Rivera Bárcenas. Soy barrendero de la CDMX. Pero pues ahora sí que si nos echan la mano, pues ya sería un gran favor que nos hicieran en avisarnos ahora sí que cómo va su basura, ¿no? Cuando traiga cosas riesgosas, pues que nos avisen. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema del día, la basura, ese mundo desconocido. Nuestro invitado es el doctor Héctor Castillo Bertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y director general de Circo Volador. Héctor, a propósito de lo que comentabas en el bloque anterior, otro especialista en basura, el doctor Gerardo Bernache, ha señalado que los sitios de disposición final son el punto más débil de los procesos de manejo de residuos municipales y esto resulta en vectores de contaminación ambiental que afectan directamente a las fuentes de agua, a la calidad del aire regional y en ocasiones a los asentamientos de poblaciones aledañas. Y ya nos decías tú, no tenemos una estrategia de largo plazo, Héctor. Así es, no tenemos una estrategia de largo plazo. Y lo que tenemos más bien son problemas ingentes, problemas directos que nos van a llegar independientemente de nuestra pertenencia política o nuestro pensamiento ideológico. Me da gusto saber, por ejemplo, que exista una propuesta política que llaman Cuarta Transformación, que dice vamos a terminar con la corrupción. Me parece magnífico, me parece muy propio y útil. Y esa misma propuesta de la Cuarta Transformación dice, pues vamos a combatir estas acciones que hicieron los gobiernos neoliberales. Y ese neoliberalismo que redujo al Estado, que volvió al Estado muy chiquito y dejaba todo esto en manos de las empresas, aún con la Cuarta Transformación, pues sigue vigente, sigue haciendo exactamente lo mismo y va a suceder exactamente lo mismo con Cuarta Transformación o sin Cuarta Transformación. Y lo hablo referente al proyecto tan anunciado del Tren Maya, un tren de 1,523 kilómetros que va a recorrer toda la península maya y que va a salir de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y que le va a dar vuelta a toda la península y que asegura el proyecto pues que es para el desarrollo de la comunidad, es para mejorar las condiciones del desarrollo del sureste mexicano. No tengo duda que eso pueda suceder, ojalá y sea para el desarrollo, ojalá y traiga turistas y traiga gente y haya inversión y que la gente vive mejor. No estoy peleado con que la gente de estas comunidades viva mejor, pero en ningún momento de la propuesta del Tren Maya se ha hablado de la basura que van a generar los miles o cientos de miles de turistas que van a llegar a esta zona. ¿Cuántos turistas van a llegar? ¿Cuánta basura van a generar?
¿Y qué va a hacer cada una de las ciudades en donde están las paradas, digámoslo así, del tren, en donde se va a detener esta estación, donde van a dormir, donde se van a subir, van a bajar? ¿Cuáles son las cosas que van a comprar? Yo recorriendo la península, algunas de las comunidades cercanas a Mérida, lo que me encontré es que todas las poblaciones, todas absolutamente, no tienen sitios de disposición de su basura. Y entonces lo que hacen es sacarla afuera del pobladito, o sea, como lo dijimos hace un rato, lejos y fuera del poblado, ¿no? O sea, lejos de su entorno, lejos de su olor. Lo sacan lejos del poblado y lo queman. Si quemaran los productos orgánicos, creo que no habría ningún problema. El asunto es que si tú quieres quemar botellas de plástico, botellas de shampoo y toda una serie de productos nuevos que han empezado a llegar con esta expansión, digamos, comercial del neoliberalismo, pues entonces vamos a tener exactamente la misma basura en Mérida que la basura que vamos a tener en la Ciudad de México, o la misma basura que va a aparecer en Sinaloa. Y las mismas tiendas que venden productos al mayoreo, sean los supermercados, las tiendas que venden cosas y materiales para construcción, son las mismas que están en todo el país. Y en todas se genera la misma basura, pero no todas las comunidades saben cómo manejar su basura. Y esto que decía Gerardo Bernache, pues es totalmente cierto. Las zonas de disposición final, las comunidades van a decidir en dónde están. Las comunidades van a decidir dónde van a colocar estos lugares, pero no se sabe qué se va a hacer con ellas. Y ahí es interesante porque políticamente hablando, el gobierno de la Ciudad de México anunció que iba a establecer un programa que llaman Basura Cero. Suena bonito, o sea, Basura Cero suena interesante, como si pudieras desaparecer la basura. Realmente la basura nunca se puede desaparecer, pero sí es interesante pensar en cómo reducir la basura al máximo y cómo llegar al mejor aprovechamiento de la basura. Y creo que ahí hay toda una área de trabajo multidisciplinaria, es un área que debe abrirse a los ingenieros, a los químicos, a los arquitectos, y por supuesto, digo, a la gente que hace ciencias sociales también, para entender qué podemos hacer, cómo podemos trabajar y qué resultados finales se pueden tener en un programa de basura cero. Y sí, hay algunos ejemplos de basura cero que valdría la pena revisar, que se han experimentado en otros países. ¿Cómo cuáles, Héctor? Japón es uno de los primeros que hizo un modelo de basura cero, pero te estoy hablando hace 45, 50 años. En este esquema que yo te decía que es generación, recolección y disposición final, lo que propusieron los japoneses era quitar esta área de recolección y que ya no tuvieras camiones recolectores de basura. Y esto lo hicieron en una ciudad. Instalaron unos contenedores en donde tú como ciudadano llenabas tus contenedores con los tipos de basura separada. Entonces tenías papeles, cartones, vidrios, fierros, con horario así, de las 8 a las 9 tiras bolsa negra, de las 9 a las 10 tiras bolsa blanca. Eso sí, tenías que tener una participación muy fuerte de la comunidad para que tiraran ese tipo de basura en esos horarios y estos tubos absorbieran la basura y los llevaran a centros de concentración. En los centros de concentración, los japoneses sacaban toda la basura que habían recolectado en esta ciudad y alcanzaban a darle una reutilización, fíjate nada más, al 99% de toda su basura. Y ese pequeño 1% que no habían podido reciclar, que era la basura de la basura o el desecho del desecho, la empezaron a almacenar
para pensar qué iban a hacer con ese desecho del desecho. Descubrieron que lo podían trabajar en estos pequeños modelitos, como los Legos que se van encimando uno por uno. Digamos, si los ponemos en un formato de Lego, los vamos encimando y entonces tienes 10 centímetros, 1 metro, ¿no? Y ya que tienes 1 metro cúbico de Legos, de este desecho del desecho, dicen, ¿dónde lo ponemos? Y entonces dijeron, vamos a ponerlo en el fondo del mar, cerca de sus puertos, y descubrieron que montando estas piezas lograban tener material para hacer o ampliar un puente y un puerto. Y estoy hablando solamente del 1% que no podían reciclar, todo lo demás se reciclaba. Esa es la primera experiencia de basura cero que yo conocí y me pareció sensacional. Un caso adicional de basura cero son los suecos, Suecia. Suecia es una población que debe tener 5 o 6 millones de personas y aparte están en una zona nórdica con mucho frío durante 6 o 7 meses del año, pero muy bien organizada. Lo que ellos hicieron para manejar la basura es que establecieron el sistema de recolección, o sea, generación, recolección y disposición final. La recolección la hacían por grupos de 300 personas. Cada 300 personas necesitaban un sistema de separación de desechos. Y ahí tenían más o menos unos 24 o 25 pequeños contenedores con toda la clasificación de los materiales que consumimos y cómo se deberían desechar en estos lugares. Los suecos que iban a generar basura sabían que tenían que separarla y la parte orgánica, que era un 30-40% de sus desechos, las llevaban a una báscula, los pesaban en la báscula y la báscula les decía, tienes 400 gramos. Ponías tu número de ciudadano y decías, soy el ciudadano fulano de tal, y la máquina se tragaba la materia orgánica y te entregaba en ese mismo momento unos pequeños chips, como si fueran cigarros de madera, pequeños chips que te los llevabas tú, porque esos chips los utilizan ellos en invierno durante las frías temporadas que tienen para calentar sus estufas y sus chimeneas. Se llevaban tu material orgánico y todo lo demás quedaba repartido en 24 o 25 pequeños contenedores. Con esos contenedores, por cada 300 personas, una vez al mes o cada 2 meses, recogían estos materiales y los llevaban a un gran centro de procesamiento, en donde los suecos inventaron ciertas máquinas para poder utilizar el plástico, para poder utilizar el PET, para poder utilizar el vidrio, el aluminio, toda una serie de cosas. Y montaron en estos lugares de recolección un sistema para reciclar la basura, generar nuevos productos y obviamente los nuevos productos que generaban los suecos pues los ponían a la venta. Empezaron a vender los productos que estaban reciclando. Un barco de este plástico, un barco de este aluminio, un barco de este material de fierro. Y fue tal el éxito que tuvo este programa de reciclaje que la basura de los 5 millones de suecos ya no les alcanzaba para tener los niveles de producción que necesitaban, o sea, la cantidad de basura que necesitaban para producir esto. Suecia empezó a comprarle basura a Groenlandia, a Finlandia, ¿no?, a Dinamarca, para llevarse estas basuras y darle este procesamiento. Eso es lo más cercano al concepto de basura cero que existe. Sí sé que en la Ciudad de México se han implantado algunas nuevas tecnologías, como es la planta que está en Azcapotzalco, que es muy buena, que va a empezar a generar estas formas de recuperación de materiales y que son muy parecidas a las que se han montado en otras ciudades. Por ejemplo, en Italia, en Nápoles,
hay unas máquinas para reciclar plástico sensacionales. Por eso creo que esta visión multidisciplinaria que tienen los desechos debería de existir como una temática de investigación en las universidades, así como hay doctores, ingenieros y arquitectos, debería de haber una carrera de basurólogos que estuvieran viendo, entendiendo multidisciplinariamente qué vamos a hacer en nuestra visión de largo plazo, nuestra visión transversal, con una cosa que va a seguir sucediendo permanentemente. O sea, vamos a comprar cosas, vamos a consumir cosas, vamos a tirar cosas, nos vamos a deshacer de cosas y tenemos que saber en dónde las vamos a poner finalmente. Y que los gobiernos también deberían de invertir en eso, porque en cada propuesta, sea de desarrollo económico, sea de desarrollo político, siempre vas a tener gente, siempre vas a tener basura y siempre vas a tener desechos. Héctor, desde nuestros hogares, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, ¿podemos hacer algo para impulsar este esquema de basura cero? Yo creo que sí, que esto es parte del individuo, o sea, parte del sujeto. Yo, por ejemplo, en mi casa hago una separación de todo el material orgánico, y ya que junto un bote, digamos, de un kilo, con un hacha, lo muelo y lo entierro en una maceta grande, y eso se vuelve tierra, se transforma en tierra. Es práctico, es útil. Entonces sí hay actitudes individuales que podemos aprender, como es ese reciclado de los materiales orgánicos. Las formas de consumo. Cuando salió esta ley de ya no entreguen bolsas, no lleves bolsas, pues claro que es bueno que no haya bolsas de plástico. Hay muchos otros productos que realmente hemos aprendido a usarlos mal. Antes, por ejemplo, la leche la comprábamos en botellas de vidrio. Esto se perdió, ahora las compramos en Tetra Pak. Ahora los Tetra Paks ¿se pueden reutilizar? Sí, se pueden reutilizar, pero sería mejor encontrar otras formas de consumo. Cuando tú hablas de una forma de consumo y hablas de una comunidad de 500 personas, pues esto es perfectamente posible. Pero si hablas de una ciudad que tiene 8 millones, nada más hablando de las alcaldías, o de 20 millones si te vas a la zona metropolitana, pues esto se vuelve imposible. Yo creo que aquí lo que se necesita es tener una conciencia de que todo lo que estamos tirando, de alguna forma lo vamos a volver a comprar o lo vamos a volver a consumir o nos va a regresar de alguna manera. La pregunta es, ¿cómo nos va a regresar? ¿Cómo va a surgir en nuestras vidas? Puede surgir en un lago podrido, puede surgir en malos olores, puede surgir en fauna nociva, o sea, puede surgir en incendios, pero puede surgir positivamente si nosotros encontramos mecanismos para darle un sentido a nuestros desechos. Este mecanismo de darle un sentido a nuestros desechos creo que es uno de los eslabones finales que habría que cimentar, que habría que difundir, que habría que popularizar entre la gente, para que sepamos qué tipo de mundo estamos creando, qué tipo de mundo hemos creado y qué tipo de impacto estamos generando con las políticas que se están haciendo actualmente. Esta llegada del neoliberalismo pues no ha terminado ni va a finalizar con la cuarta transformación. Con todo respeto para el presidente López Obrador, el neoliberalismo va a seguir adelante y va a seguir impactando todo, y en los pueblitos mayas del Tren Maya van a seguir las mismas empresas tirando la misma basura en mayor cantidad sin que haya una estrategia. Sí habría que decirle a la gente lo que está pasando y tener actividades colectivas mucho más severas, mucho más fuertes, ¿no? Así como tenemos ahora movimientos feministas que defienden las cuestiones de género, creo que deberíamos de tener movimientos
basurologísticos o basurísticos, ¿no? Para manejar la basura de una manera más consciente entre todas nuestras comunidades. Doctor Héctor Castillo Bertier, ¿cómo podemos seguir las investigaciones que realizas, así como las iniciativas que impulsas? Todas las publicaciones que tengo sobre basura están ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales. Son abiertas, o sea, las puedes bajar por Facebook, las puedes revisar. Y sistemáticamente voy actualizando estas propuestas. Hacemos una evaluación de las estrategias que se han hecho con Miguel Mancera. Me pidió hacer una revisión para un atlas que quería hacer en la Ciudad de México. Y yo sí me atreví a ponerle de título a esa intervención. Le dije, basura en la Ciudad de México, proyecto de papel. Y le puse proyecto de papel porque en el discurso de Miguel Ángel Mancera, pues hablaban de una forma organizada de manejo de la basura, en donde no iba a haber basura y todo esto iba a cambiar. Y era un proyecto de papel realmente. Y la verdad es que tenemos una serie de problemáticas mucho más complejas. Cuando hablamos de Rafael Gutiérrez Moreno y hablamos del zar de la basura, pues estamos hablando de una historia de los años 60. Y ese zar de la basura, que era un líder muy carismático, cuando lo asesinan, lo asesinó una de sus 37 esposas. O sea, primero tuvo 37 esposas. Y con esas 37 esposas tuvo 89 hijos. Y de esos 89 hijos, 2 de ellos, por lo menos, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Norma Gutiérrez de la Torre, siguen manejando la basura. Y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no solamente sigue manejando la basura, sino que fue presidente del PRI en la Ciudad de México. Y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, cuando era presidente del PRI en la Ciudad de México, convirtió al PRI de la Ciudad de México en un lugar para fomentar la prostitución. Y hoy actualmente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está fugado y está siendo perseguido por la justicia y no ha sido detenido. Y el día que lo detengan, lo van a detener porque abusó de las chicas en el PRI, porque utilizaba el dinero público para seguir la prostitución. Pero nadie va a hablar de sus nexos que tiene con la basura, de los problemas que ha generado, de las camionetitas que recogen basura electrónica en las calles. Y esas problemáticas siguen vigentes. Digamos, hay que tener un espíritu de cambio, pero no podemos olvidar los problemas políticos en los que están sumergidos estos problemas y los problemas políticos que existen en la basura, que van a seguir vigentes. Cambie quien cambie en el gobierno, sean de derecha, sean de izquierda, van a seguir vigentes, van a seguir funcionando, igual que han funcionado así. Porque aparte, para la recolección de basura, tú tienes a 20,000 trabajadores formales, que les paga el gobierno, les paga su salario, les paga su aguinaldo, les paga sus vacaciones. Pero frente a estos 20,000 trabajadores, tienes por lo menos otros 50 o 60,000 trabajadores informales, recolectores informales, que van con ellos, que hacen el mismo trabajo, que no les paga nadie, que no reciben ninguna ganancia, que no tienen ninguna seguridad social y que hacen este trabajo también de separación de materiales y viven de eso. Y no te digo que vivan bien, son formas que heredamos y que siguen vigentes y que siguen presentes. En el mundo de la basura lo que tenemos es un mundo de formalidad y de informalidad. Tenemos un mundo de la política con sueños, pero una realidad política con muchos problemas severos. Tenemos un problema de una sociedad consciente que sabe que quiere manejar la basura y tenemos un problema de enorme inconsciencia sobre el manejo del desecho. Y por el lado de la universidad, pues lo que sabemos es que es un problema multidimensional, multidisciplinario, que no tiene un área de desarrollo y que necesitamos fortalecerla. Pues digamos, ese es un escenario de lo que nos está sucediendo, de lo que nos está pasando y sobre el cual pues debemos de pensar qué podemos hacer con nuestra basura.
Pues agradecemos mucho a nuestro invitado, al doctor Héctor Castillo Bertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y director general de Circo Volador, su presencia en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, Ana Leticia. Un saludo a todo el público. Cuestionando la velocidad con que la sociedad consume y acumula el material de desecho, es como el trash art transforma los residuos en crítica y estética. Mi concepción del arte ha estado infectada por las reglas del juego de unos pocos buitres del mercado del arte. Caí en la trampa que si no exponía mis obras en una buena galería, no sería nadie. Me jodía exponer en un bar como alternativa, me sentía mediocre. El arte es basura. Ha sido mi propia revolución, no solo en el arte, sino también en la manera de plantear mi manera de vivir. Francisco de Pájaro es uno de los exponentes que crea intervenciones artísticas donde los desechos han sido tirados para no descontextualizarlos y cuestionar al mercado del arte. ¿Has visto los detalles en la obra de Tom Deininger? Tómate unos segundos, coloca su nombre en cualquier buscador de internet y descúbrelo. Te sorprenderás cuando te des cuenta que sus cuadros lo conforman objetos de plástico, latas, muñecos y cables, entre otros objetos que al ser desechados, él los transforma en algo bello. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Invitando un jugo a la atención. ¿Te ha pasado que pierdes vitalidad y ganas? Te tengo una propuesta para empezar desde ti en este mismo instante. Solo necesitas unos minutos y algo de fruta de tu agrado. ¿Te interesa? Yo te recomiendo naranja, betabel y moras. Pero eso es solo porque a mí me gustan. Igual pueden ser fresas y mango, guayaba y hierbabuena, aunque no sea fruta. Bueno, inhala el perfume de la fruta que hayas elegido desde la cáscara. Yo tomo la naranja y su frescura me recibe, su piel tan reconocida, y la inhalo y todo mi interior se vuelve naranja. Cuando la corto, escucho el cuchillo ir traspasando la cáscara y hacer brotar un perfume aún más fresco e intenso. Vuelvo a mirar y miro el color intenso y hermoso en la intrincada estructura interna de la naranja. ¿Es un sol? ¿Es una estrella blanca al centro? ¡Qué hermosas formas de cada uno de sus gajos! Ahora hago lo mismo con el betabel y me maravilla el brillo rojo como amanecer, como sangre, como ríos de vida ahí mismo frente a mis ojos. Un olor más sutil pero tangible. Y miro cómo las gotas de ese peculiar rojo escurren sobre la tabla de picar. Mezclo en la licuadora y agrego algunas moras. Me relajo en la mezcla, en el verterlo en el vaso y por supuesto en el sabor. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma o en Poética Terapéutica. Participamos en este programa nuestros entrevistados Héctor Castillo Bertier y Aarón de Jesús Rivera Bárcenas, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes.
Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.